En este capítulo, la segunda parte dedicada a las figuras de revolución, vamos a ver cómo vamos a pasar de este cilindro a este y de las diversas maneras en las que vamos a poder hacerlo. De entrada vamos a ver cómo podemos quitar material. Es uno de los apartados importantes. Lo podemos hacer tanto con extrusiones como con figuras de revolución. Lo primero que vamos a hacer es transformar este cilindro en un tubo, que es la forma básica del rodamiento lineal. Esto lo podíamos haber hecho, dejamos aquí, editar boceto. En nuestro boceto básico vemos que lo que tenemos es un rectángulo con dos cotas y ya hemos visto cómo podríamos sencillamente, separando este rectángulo y cambiando esta cota de aquí, poder hacer este cilindro hueco. Esta sería la manera correcta. ¿Por qué? Porque el esbozo ya es muy sencillo, sencillamente un rectángulo, y la única diferencia entre este cilindro macizo y el cilindro hueco sería directamente que tenemos que añadir una cota correspondiente al radio del hueco interior. Ya veremos cómo transformaremos este boceto, pero ahora mismo lo que vamos a hacer primero es ver una cosa bastante importante, que es cómo quitar material a un sólido. Y, repito, se puede hacer tanto con extrusiones como con revoluciones. Una de las maneras más sencillas de hacerlo, que hacer un cilindro hueco, es sencillamente haciendo un agujero o un taladre. La otra opción es utilizar precisamente esta opción de aquí de agujero, que yo prefiero llamarla taladro, porque es una cosa un poquito más específica. Y para quitar material, vamos a hacerlo con la manera más sencilla de hacer un cilindro y restarle este cilindro aquí. Entonces le vamos a dar directamente a iniciar boceto, vamos a seleccionar esta cara de aquí, ya se me pone aquí, y lo único que tengo que hacer es dibujar aquí un círculo. Me voy al centro, selecciono este punto de aquí y le marco directamente, y lo único que tengo que hacer es darle la cota, selecciono, y en este caso, como ya hemos dicho, es para un cilindro para barras de 8, ya está puesto aquí. Tenemos nuestro círculo dibujado aquí ya correctamente, ponemos un poco la cota para verlo un poco mejor, y le damos a terminar boceto. Yo aquí, si le doy ahora a extrusión, puedo ir añadiendo. Ya comenté que yo podía directamente dibujar piezas de revolución basadas en cilindros, como una tarta de pastel o un eje escalonado, ir añadiendo cilindros, diferentes grosores. No es la mejor manera, pero se puede hacer. Pero realmente lo que quiero hacer es hacer un agujero. Entonces lo primero que tendría que hacer es cambiar el sentido. ¿Qué ocurre aquí? Que sencillamente aquí no lo veo, estoy añadiendo material. Y fijaos que al cambiar el sentido, lo primero que me ha hecho ha pasado de esta opción a esta opción de aquí. Repito, aquí tenemos esta opción que es unión, que es añadir material. Y aquí tenemos la opción de corte. Si yo le cambio la dirección, él automáticamente me cambia a corte. ¿Por qué? Pues porque entiende que si ya es material sólido, lo que quiere hacer es cortarlo, lo hace automáticamente. Y luego tenemos la opción de intersección. Normalmente en los programas de CAD, la opción por defecto es añadir material, no hay una opción de unión, y hay una opción de corte para retirar el material. La opción de intersección no aparece como parte de una extrusión o de una revolución, sino que directamente se hace entre sólidos. Se entiende que los sólidos son más complejos y que una vez ya he preparado los dos elementos, hago la sustracción. Eso es muy típico para hacer moldes y demás. Realmente a nivel de extrusión no es que tenga mucho sentido, pero bueno, las operaciones lógicas sí. Unión, intersección y resta son las operaciones básicas booleanas de sólidos que vamos a hacer. Pero normalmente en muchos programas se hace a nivel de sólido y no a nivel de operación. Pero bueno, aquí lo tiene y las opciones básicas siguen siendo esta y esta. Aquí la diferencia está en que no le voy a dar la opción de distancia. Puedo hacerlo simétrico, lo cual sería un poco estúpido, y asimétrico, que también. Y aquí tenemos una opción que decíamos que no tenía mucho sentido cuando estábamos haciendo extrusiones normales, que es el todo. Si le doy aquí ahora, todo directamente lo que hace es que me corta el material, todo el material que encuentre en una dirección, en la otra dirección o de manera simétrica. Manera simétrica quiere decir hacia el infinito, es decir, en este caso una recta infinita y aquí dos semirrectas. En esas dos direcciones él considera corta el material. En este caso no haría falta, sencillamente de esta manera ya estaría correcto y le daríamos a aceptar. Ahora lo que tengo yo aquí es directamente mi cilindro hueco. Esta es una manera muy sencilla de hacerlo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con revolución. Es decir, en vez de con una extrusión, vamos a quitar material a través de una revolución. En este caso, aquí bien, control Z, deshago la extrusión y elimino este boceto, suprimir. Vamos a hacer exactamente algo parecido, hacer otro cilindro, y en este caso lo que vamos a hacer es restárselo a este de aquí. Vamos a seleccionar este plano de aquí, le damos a iniciar boceto. Tengo este elemento aquí. Recordad que aquí estamos directamente en la parte interior. Entonces lo que no estoy viendo realmente en mi plano boceto. Entonces siempre que hagamos esto, la tecla F7 es ideal porque estoy viendo la pieza cortada. De hecho, si hago directamente esto,
tengo mi pieza cortada para poder trabajar directamente con ella y en este caso vuelvo a ponérmela bien. Ahora lo que voy a hacer es sencillamente pues dibujarme un rectángulo como ya habíamos hecho antes. Fijaos que aquí me pone esta línea negra directamente, perfecto. Voy a dibujarlo directamente como siempre un poquito descentrado, pero voy a aprovechar que esta línea ya me la ha marcado. Aquí veo que se me pone este elemento de aquí para que me lo alinee. Si os fijáis aquí, un poco de zoom, vemos que estas dos líneas ya están ya marcadas y en cambio me faltan estas dos porque no tienen la altura. Vamos a alinearlas, vamos a seleccionar esta línea de aquí y la vamos a alinear con el origen. Ahora ya la tengo aquí y ahora ya solo me queda esta línea de aquí. Lo que vamos a hacer es acotarla, vamos a acotar directamente de aquí a aquí y en este caso le vamos a dar un valor de 4 que es el radio. Y ahora le doy a terminar boceto. El boceto está aquí, no se ve. Está aquí dentro, pero lo tenemos aquí y entonces ahora seleccionamos y le damos a revolución. Le vamos a dar completa. Recuerda que aquí tenemos la parte de unión, no es que tenga mucho sentido. Le damos aquí a la parte de corte. Y lo que me falta todavía es el eje. En este caso seleccionar esta línea de aquí y automáticamente lo que me hace es un cilindro y en este caso en vez de añadírmelo, me lo resta. Perfecto. Pues le doy aquí a aceptar y ya lo tengo hecho. Tengo aquí ya mi cilindro hueco. Exactamente igual que si lo hubiera hecho con una extrusión. Si comparamos, para hacer este tipo de cortes y demás, yo creo que gana directamente la extrusión por sencillez, pero este tipo de perfiles de revolución para hacer huecos dentro de un cilindro o de cualquier otra pieza hace referencia a que si este elemento de aquí, en vez de ser un rectángulo sencillito, tuviera canaladuras, ranuras interiores, etcétera, entonces sí que tiene sentido y es la opción normal para poder hacer esto. Le vuelvo a dar otra vez a control Z, tenemos aquí el boceto, le damos directamente aquí a suprimir, aquí, y vuelvo otra vez a mi cilindro original. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacerlo de la manera correcta. La manera correcta es ir aquí, ir a este boceto de aquí y editarlo. Editar boceto. Una vez ya tengo aquí mi boceto, lo que voy a dibujarme es una línea. Dibujarme aquí una línea y voy a dibujar una línea aquí que debe ser horizontal y aquí, hasta que llegue hasta aquí. Aquí le doy al escape, le doy aquí cota, marco de aquí a este punto de aquí y le digo que tiene que medir 4. Esta cota de aquí la borro porque no tiene mucho sentido. Escape, selecciono, la borro y lo que hago es acotar esta línea con esta de aquí y decirle que ya es 7,5, que es correcto. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es varias cosas. Tengo que eliminar unas cuantas líneas del dibujo que tenemos aquí. Escape, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos las opciones de recortar o seleccionar. Directamente aquí yo puedo seleccionar esta línea. Vamos a ver cómo afecta esto a las cotas. Me las ha quitado todas, ¿por qué? Porque estaban respecto a esta de aquí. Pero bueno, ningún problema, las volveremos a poner. Ahora directamente lo que voy a hacer es recortar. En este caso recorto este elemento de aquí, esto es más sencillo que el AutoCAD y ya lo tenemos. Y vuelvo a poner las cotas y hemos visto que es muy típico que cuando recortas y quitas líneas y demás, te desaparezcan esas cotas. Vamos a seleccionar aquí este plano de aquí. Ahora sí que está apuntando a la parte que toca, que mide 4, y vamos a seleccionar esta línea de aquí, a este plano de aquí, que mide 7,5. Si nos fijamos, sigue siendo un esbozo súper simple. Un rectángulo con sus medidas, 24 y 7,5, y además otra cota más que marca esta excentricidad. Es lo suficientemente sencillo y ya me lo hace con una sola operación. ¿Qué es lo que consigo con esto? Tener un árbol de lo más sencillo. Me dice que tengo un pequeño error, ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es editar la operación y vamos a ver qué es lo que nos ha pasado aquí. El eje ya no existe. Entonces lo que necesito aquí es mi eje de simetría. En este caso vamos a coger este eje de aquí, que es directamente un eje del sistema, y le doy aquí a aceptar. Y vuelvo a tener mi cilindro hueco. Pequeño detallitos. Si el eje desaparece también, pues la operación nos da un error y así vemos directamente cómo manejar un poquito los errores e ir a buscándolos sabiendo siempre lo que hemos hecho. Bueno, ahora ya tengo mi cilindro básico. ¿De acuerdo? Y de hecho este cilindro tiene las cotas funcionales que marca esta pieza, es decir, el largo 24, el diámetro exterior que son 15, el doble 7,5 y un agujero paramétrico 8. Pues ya tendríamos una manera. Hemos visto estas opciones para poder hacerlo. Esta es la manera correcta. Podríamos haber hecho otras, ¿vale? Por ejemplo, podríamos haber utilizado un agujero. La opción de agujero es bastante más compleja y la veremos con un poquito más de calma en un capítulo aparte, pero si nos fijamos aquí vemos que tenemos aquí varias opciones y cuando aquí nos pide una cara directamente lo que es una versión mucho más empaquetada de lo que sería el corte por extrusión, que es lo primero que hemos visto en este capítulo. Ya tengo este elemento de aquí y ahora podríamos empezar a entrar la geometría que nos hace falta. Nos podemos orientar y podríamos hacer, por ejemplo, los chaflanes. Si recordamos, las esquinas vienen unos chaflanes que son de montaje, la medida no es que sea muy estándar y sencillamente podemos hacer este que ya hemos visto aquí y que ya vimos el otro día con la barra. A diferencia de lo que vimos el otro día, ¿vale? Estos son chaflanes de montaje, lo podemos dejar aquí a 0,3.
Ya quedaría perfecto. La diferencia es que esto lo que nos genera es un cono, a diferencia de la extrusión. Esto siempre es interesante tenerlo más o menos claro porque es una manera de hacer conos, aunque no sea la más correcta. ¿Qué problema hay? ¿Esto es correcto lo que acabo de hacer yo ahora, de hacer un chaflán aquí al principio? No. ¿Por qué? Porque justo antes de hacer esto, yo lo que tenía una arista, que era este borde de aquí, una referencia que puedo utilizar para marcar otras piezas de aquí. Los chaflanes y los redondeos siempre serán opciones que irán al final, si no de la pieza, de un grupo de operaciones. ¿Por qué? Porque cuando hago un chaflán pierdo geometría de base. Si yo hago control Z, esta arista de aquí la puedo llegar a utilizar porque puedo poner cotas, puedo dibujar elementos en esta cara de aquí referenciándome a esta arista. Cuando ya he hecho el chaflán, le doy a rehacer, esta opción aquí ha desaparecido. Es más, cuando yo voy haciendo una pieza, en el árbol me van apareciendo todas las operaciones. Y las operaciones van en orden. Yo no puedo hacer este chaflán antes que no hacer la revolución. De hecho, si lo selecciono y lo intento mover para arriba, me dice que no me lo puede mover. ¿Por qué? Porque este chaflán está hecho respecto a unas aristas que se han generado en esta revolución. Yo no puedo desplazar esta opción más para arriba porque no puedo hacer un chaflán de algo que todavía no existe. No tiene sentido. Entonces, al final, hemos visto que aquí hay una cosa que se llama final de la pieza. Si yo quisiera hacer otras operaciones con esa arista que me acabo de cargar yo ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo yo acaso viajar en el tiempo, que es como yo le acostumbro a llamar a esto? Sí, puedo viajar en el tiempo antes de que esa arista desaparezca y insertar operaciones en medio. ¿Cómo las inserto? Pues sencillamente me voy a esta parte final de la pieza y vamos a viajar en el tiempo y lo desplazo justo entre medio. ¿Y aquí qué ocurre? El chaflán me queda desactivado, me dice que el final de la pieza ahora mismo es esta, es decir, mantengo esta arista y con lo cual puedo continuar generando geometría, pero el chaflán está allí. Si vuelvo a viajar en el tiempo, vuelvo a la actualidad, pues se vuelve a reactivar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando digo yo estas cosas, es un poco como los viajes en el tiempo. Si mato a mi abuelo antes de que conozca a mi abuela, pues yo no puedo existir. En la práctica, estas paradojas temporales típicas de los viajes en el tiempo, lo que quiere decir es que si yo me cargo aquí los elementos que necesito para hacer el chaflán no puede existir y me dará error. Bueno, a veces se pueden arreglar, a veces no. Vamos a quitar este recordatorio para guardar. Lo que vamos a hacer ahora es entrar todas las operaciones antes de este chaflán, irán apareciendo aquí en el mismo orden y generar el árbol en orden y al final mover el final de la pieza para incluir el chaflán y ya está. Si hubiera más operaciones que no están relacionadas con esto, pues podríamos continuar a partir del chaflán. Pero norma general, los chaflanes y los redondeos se ponen siempre al final de todo. Son aspectos puramente cosméticos, como en este caso, o ligeramente funcionales que no son relevantes, más allá de la función básica, como puede ser un chaflán de montaje, y que me interesa que no me afecten a la geometría básica para poder definir la pieza de una manera correcta. Por lo tanto, siempre redondeos y chaflanes al final. Si en algunos momentos la alteración de la geometría es suficientemente relevante, pues habrá fases en el árbol, igual que hay fases en el mecanizado, en el cual estas operaciones se han de hacer. Pero siempre será al final de un grupo de operaciones en las cuales intento preservar la geometría funcional básica lo máximo posible. Esa es un poquito también una de las claves importantes. Ahora lo que vamos a hacer es insertar aquí otras operaciones. La primera operación que vamos a hacer ahora es directamente el surco. Bueno, los dos surcos, que son simétricos, que van a ir a cada lado del rodamiento, que lo que son básicamente son elementos que permiten fijar y evitar que este rodamiento lineal se desplace en el asiento. Normalmente van encajados a presión, pero si quisiera asegurarme de que no se desplazan, lo que haría sería, por ejemplo, meter un prisionero o un elemento que entraría en el surco y me inmovilizaría lateralmente este rodamiento. Pensad que esto se mueve alrededor de una barra, si por lo que sea se atranca, el rodamiento podría salir. Si quiero asegurarme de que no se mueve, lo bloquearé a partir de aquí. Por eso tiene esos surcos. Es importante a veces entender un poquito el porqué de lo que estamos haciendo. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Pues podría dibujar una extrusión de recorte en el interior, podría hacer una extrusión de corte de una corona y quitarlo. ¿Cuál es el problema? Que si quiero hacer una extrusión de corte, dibujarme aquí la corona del surco, esta parte exterior y quitarla, el problema es que no tengo un plano para poder hacerla, porque mis planos son las caras, y ya está. No tengo muchos más. ¿Se puede llegar a hacer? Sí. Lo veremos más tarde cómo hacer esto directamente con un plano de referencia, planos de trabajo, y de esta manera lo podría hacer directamente como una operación de extrusión de corte. Como no lo tengo ahora de momento y todavía se supone que no hemos explicado cómo hacer los planos de trabajo, lo que voy a hacer es con los que ya sí que trabajo, lo que hacer es una revolución de corte. Vamos a aprovechar y juntar un poquito esto con las simetrías que vimos en el capítulo 6. Le damos aquí, selecciono este plano de aquí, le doy a iniciar esbozo. Lo pongo aquí volvemos a tener exactamente la misma situación que antes, le voy a dar aquí a F7 para ver un poquito cómo es mi corte, vemos no se ve muy bien, pero bueno, le vemos directamente lo que es el cilindro hueco y ahora lo que voy a dibujarme es, lo primero, por ser una revolución de corte, me voy a dibujar dos líneas de configuración. Recordad, puedo hacer dos de una manera muy diferente. Primero voy a dibujarme una línea, voy a dibujar una línea normal, no la pongo aquí perfectamente porque me gusta
alinearlas a mano, la pongo aquí, le doy aquí escape. Este va a ser mi eje de revolución, con lo cual yo ahora lo que tengo que hacer es transformarlo en un eje, porque ahora es una línea de dibujo. Si recordáis, selecciono esta línea de aquí y le doy aquí a configuración y automáticamente, ya sé que no se ve muy bien, pero me la ha pasado una línea discontinua. Ahora ya es una línea de geometría. Ahora lo que sí que puedo hacer es alinearla. ¿Y cómo la alineo? Pues en este punto, digo aquí colineal con este de aquí, ahora lo tengo centrado, bueno, tampoco es que sea muy relevante, selecciono la línea y selecciono este punto de aquí y ahora la tengo aquí. Ya sé que ahora no se ve muy bien, ahora sí se ve, pero está. Ya tengo mi eje de revolución. Ahora voy a hacer un eje de simetría. En este caso, quito esto, cape, selecciono aquí, marco el elemento de configuración y me dibujo una línea. En este caso voy a dibujarme una línea muy sencillita, vertical, doy aquí escape. Ahora es una línea de, yo sé que no se ve muy bien, pero es una línea, está seleccionando el plano, cuesta un poco de ver como siempre, pero bueno, le doy, desactivo la parte de configuración y tengo mi eje de revolución y un eje de simetría. Ahora sencillamente lo que tengo que hacer es dibujarme un pequeño rectángulo, vamos a ver aquí, que va a ser el surco. Me pongo en esta línea de aquí, dibujo mi rectángulo, lo tengo aquí dibujado. Fijaos que la línea de aquí y esta línea de aquí ya está marcada porque está alineada aquí. Y sencillamente lo único que tengo que hacer en principio es acotarlo, pero lo haremos después. Ahora lo que voy a hacer es una réplica de simetría. Si recordáis, vimos aquello de ¿tenía sentido hacer las simetrías en los esbozos o mejor hacerlas en el sólido? Y la norma general es mejor hacerlas en el sólido. Pero en este caso es una pieza que no vamos a modificar y estos surcos son simétricos. Si yo estuviera diseñando un rodamiento lineal nuevo y quisiera hacer un surco con esta función, lo que haría sería hacer una simetría más tarde o incluso otras alternativas. Me dibujaría un surco y luego lo que añadiría sería un patrón para poder cambiar un poquito las distancias sin tener que estar pendiente de las simetrías. Pero en este caso es una pieza que hemos dibujado simétrica, es una pieza que no va a cambiar, por lo tanto, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es dibujando y no diseñando, lo que voy a hacer ahora es darle aquí escape, voy a seleccionar este rectángulo de aquí, le voy a dar a simetría, voy a seleccionar esta línea de aquí, voy a dejar aquí mi eje de simetría, y le voy a dar a aplicar. Ya tengo mis líneas, vemos aquí las restricciones de simetría y le doy a terminar. Y ahora sencillamente lo único que tengo que hacer es acotar. En este caso voy a acotar esta altura de aquí, esta altura de aquí, tal como tenían un poquito en el plano. Vamos a intentar acotar según las cotas funcionales. Lo que me va a marcar es de aquí a esta línea de aquí. Si recordamos, en el plano eran 14 el diámetro, por lo tanto este era el radio, escribiremos 14 dividido entre 2. Recordamos que no escribimos 14 entre 2 no porque no sepamos que es 7, sino que es para hacernos recordar que estamos trabajando con radios y no con diámetros. Es una manera mnemotécnica un poquito de asegurar de que no nos confundimos diámetros con radios, que es un error muy habitual. Y aparte de ser un tamaño relativamente pequeño, podríamos no darnos cuenta. Le damos aquí a aceptar, aquí mide 7, ¿qué nos faltaría? Pues vamos a hacer un poquito de zoom porque está la cosa un poco pequeñita y vamos a acotar algunas de las cosas que faltan. Cota aquí, que si recordamos era 1,1 y ahora lo que faltaría, ¿por qué no me lo he marcado todavía? Porque todavía no saben bien en qué posición están y lo que me faltaría sería seleccionar ahora de aquí a esta otra línea de aquí y darle el valor que es 17,5. Ahora ya están todas las líneas en azul oscuro como tiene que ser, le damos a terminar boceto y ahora le damos a revolución, falta definir el eje. ¿Cuál va a ser el eje? Esta línea que tenemos aquí, la vemos aquí, esta línea que hemos marcado al principio, le digo completa, no tiene mucho sentido, le damos a corte, sólido y me dice que seleccione un perfil. Damos con lo de siempre, selecciono este de aquí y en este caso este de aquí también, falta el perfil, el eje y ya tenemos los dos surcos. Ya he dicho que normalmente en otros programas esto se hace de manera automática, con lo cual sería más sencillo. Le damos aquí a aceptar, vamos a dar otra vez aquí a casa y ya empieza a aparecerse un poquito más. Si viajamos en el tiempo, esta lista de aquí no la hemos tocado, vemos que el chaflán está aquí y de hecho podría llegar a coger este chaflán y desplazarlo justo antes. ¿Por qué? Pues porque son operaciones independientes. El orden de hacer el chaflán y el orden de hacer la revolución de estos surcos de aquí son completamente independientes, pero en cambio no puedo coger el chaflán y hacerlo antes que la revolución. La revolución sí la puedo hacer antes que el chaflán, pero nunca antes que la primera revolución, ¿vale? En este caso, para aclararnos un poquito, teniendo en cuenta que son revolución 1, revolución 2, dejar un poco más o menos claro, vamos a ver aquí estos surcos. Vamos a llamarle surcos, no es un nombre muy fino, pero bueno. En inglés queda más bonito cuando pones aquí groups, pero de hecho realmente son ranuras, pero bueno, queda un poquito más divertido. Ya tenemos estos elementos de aquí y ahora lo que nos queda sería hacer un poquito esta cara de aquí, todos los elementos que estaban puestos de aquí. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, vamos directamente a hacer otra vez exactamente lo mismo que hemos hecho ahora. Para marcar toda esta parte de aquí vamos a recordar un poco las medidas.
Aquí tenemos las que ya hemos utilizado, el 24, el 15, el 8, el chaflán de 0,3, este 14, este 17,5, este 1,1 y vamos a centrarnos un poquito más en estas de aquí. Si nos fijamos aquí lo que tenemos que hacer es un surco, es puramente cosmético. Fijamos aquí este 0,8, este 0,8 cuesta un poquito más de acotar por el tema del chaflán, aquí no sería un problema, pero hay veces que sí. Y lo que tenemos es esto, haremos dos de 0,3, son iguales, si no nos lo indica se supone, dos de 0,3 con 0,4 de profundidad, a 0,5 del interior y a 0,8 del exterior. Ya de vuelta al Inventor, ahora vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Lo que pasa es que en vez de trabajar con el lado largo del rectángulo, vamos a trabajar con el lado corto, de hecho con esta área de aquí, para hacer esa parte cosmética que simboliza o representa la tapa del rodamiento de bolas. Vamos a darle exactamente lo mismo, seleccionamos este plano de aquí a la esquinita, selecciono mi plano, le doy a iniciar boceto. Bueno, ya tengo mi boceto y pasa exactamente lo mismo que antes, no lo llego a ver, por lo tanto F7, muestro un poquito la sección, que ahora se ve un poquito mejor, le damos un poquito aquí a zoom todo, inicio, tenemos aquí todo bien puesto y lo que vamos a ver es un poquito el problema también, no es un problema estrictamente del chaflán, sino una cosa con la cual a veces nos encontraremos con Inventor. Otros programas lo permiten hacer directamente, pero este no. Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es dibujar estos dos rectángulos, antes hemos hecho cuadradillos, no son cuadrados, son casi cuadrados, pero bueno, voy a dibujar aquí el primero, lo dibujo también un poquito exagerado. Fijaos que cuando me llego a esta altura me lo marca, me dice para que quede a la misma altura, pero realmente no me está generando la restricción. Tenemos los rectángulos con las restricciones típicas de los rectángulos y lo que vamos a hacer, pues, por ejemplo, es añadirle los parámetros de igualdad o de cotas, etc. En este caso, pues, puedo hacer que estas dos líneas, esta y esta, sean colineales, de esta manera, o puedo hacerlo por igualdad. Como hemos hecho muchas colinealidades y alineamientos, vamos a darle aquí igualdad. Le voy a decir que esta línea de aquí y esta línea de aquí son iguales, me dice que ya está marcado. Vamos a decirle que esta y esta son iguales, ahora tenemos esta parte de aquí y ahora podría empezar a poner cotas. Y cuando vayamos a poner cotas nos encontraremos con los problemas que vamos a ver ahora. Primero vamos a decirle que esta cota de aquí vale 0,3, que es el ancho de estos surcos. Sé que parecen un poco pequeños, pero es que esto está puesto un poco muy grande y esta de aquí era 0,4. Vamos a agrandar un poquito la zona y a centrarla. Vale, ahora ya tengo mis cuadradillos. Falta todavía posicionarlos. ¿Qué me va a pasar aquí? Pues cuando intente, vamos a ver que no funcionará, pero bueno, cuando intente seleccionar esto y darle esta distancia de aquí, fijaos que esta lista de aquí no está. Fijaos que esta línea de aquí la tengo. Yo puedo seleccionar esta distancia de aquí, pero como tengo el chaflán, no llego hasta otra parte de aquí. Si no tuviera el chaflán, ¿vale? Podría llegar a acotar este 0,8 que teníamos en el plano. Le doy a escape y dices, bueno, pues vamos a ir a esta línea de aquí, todavía la tengo. Fijaos que no me deja, ¿de acuerdo? Esta cota de aquí, este 0,8, esta distancia de aquí no la puedo poner porque tengo el chaflán. Si no tuviera el chaflán, sí que podría. Pero no es el único problema, porque si intento poner este 0,5 de aquí a aquí, me pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Fijaos que puedo seleccionar esta línea, puedo seleccionar esta línea de aquí, pero no estas. ¿Por qué? Porque tanto esta línea, la del chaflán, y esta línea de aquí son superficies curvas, no son superficies planas. Esto es una cara plana, la cara plana del surco, pero esto es una cara cilíndrica. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es proyectar geometría. Le vamos a dar aquí, vamos a darle aquí a proyectar a esta, vamos a darle a esta línea de aquí y ahora le vamos a dar otra vez a cota. Y ahora sí que vamos a poder seleccionar y poner aquí este 0,8, enter, y vamos a poner esta distancia de aquí a aquí, este 0,5, enter. Nos queda un poquito así liado, a veces yo siempre recomendaría aceptar, cape, ordenar un poquito las cotas para que se puedan ver razonablemente bien. 0,4, 0,3, 0,8, ya tengo aquí ahora mis surcos. Fijaos que el chaflán al final no ha sido un problema, ha sido más problema la superficie, pero si no hubiéramos hecho el chaflán, no hubiéramos necesitado hacer esta proyección de aquí. Le damos a terminar boceto. Y ahora pues le vamos a dar a revolución. Perfil. Recordad que aquí tenemos perfiles múltiples, con lo cual tenemos que seleccionarlos a mano. Perfiles, vuelvo para atrás, le voy a darme aquí el eje y me dejo hacer el eje. Bueno, ningún problema, vamos a cancelar. Vamos a darle aquí a editar boceto y vamos a dibujarnos nuestro eje. En este caso, como siempre, vamos a dibujarlo directamente pues en modo configuración. Dibujo una línea y para asegurarnos que la dibuja bien, prefiero dibujarla siempre desalineada y luego alinearla. Colinealidad, selecciono mi línea, selecciono este plano de aquí, no me deja, pues al centro sí, ya está. Ahora ya sí que lo tengo y ahora ya sí que puedo volver a darle a revolución. Perfiles,
de zoom, este y este. El eje lo tengo aquí abajo, lo selecciono y en este caso vamos a darle aquí a corte. Ya es esto, le doy aquí a aceptar y pues parece que, ahora aquí en casa, ya se empieza a parecer a la figura que ya teníamos. ¿Qué nos queda por hacer? Pues añadir, si recordamos un poquito a esta sección de aquí, del lado de aquí, lo que nos queda es hacer el otro lado, evidentemente, que podríamos haberlo hecho directamente por una simetría en el esbozo, sería lo más fácil, y hacer unos redondeos. Vamos a hacerlo por el boceto, porque en este caso recordamos que es, si editamos aquí, vemos revolución, el boceto está aquí dentro. Vamos a hacer la otra cara lo primero. Me voy a dibujar una línea de configuración, igual que antes. En este caso sí que la voy a dibujar directamente. Voy a poner aquí. Está aquí, que es mi línea de simetría. Y ahora lo que voy a hacer es, para poder verlo bien, F7, ventanita, selecciono esto, le doy aquí a simetría, le voy a dar aquí mi eje de simetría, que es esta línea de aquí. Aquí ahora a simetría, le doy aquí a aplicar, ya lo tengo, terminar boceto y ya está. Ahora lo que vamos a ver es que en la parte de atrás no está. Le damos a editar operación, le damos aquí a perfiles y lo que tenemos que hacer es ponernos aquí, marcar este y darle aquí a aceptar. Y aquí volvemos otra vez, vamos a darle aquí a casa. Vamos a tener aquí un poquito la discusión esta de si hacerlo por simetría en el boceto o hacerlo por simetría de sólidos. En este caso es una sola operación, ya sigue estando con revolución, tenemos las dos caras y ya está. Ahora lo que nos vamos a hacer son unos redondeos, vamos a redondear esta arista de aquí y esta arista de aquí, sencillamente por temas puramente cosméticos, y también tenemos que hacerlo aquí. Si lo hago con la misma operación de redondeo, que vamos a ver que es muy similar al chaflán, pues lo que tendré serán 4 aristas a redondear, y si lo hago con simetría de sólido, tendría una operación más en el árbol. Es una cuestión de escoger un poco qué es lo más importante. Yo personalmente, teniendo en cuenta que 2, 4 no son muchos, prefiero hacerlos directamente en una sola operación y ya está, y no añadir simetrías. De hecho, intento evitar las simetrías al máximo posible. Vamos a aquí esta opción de redondeo, que aquí en Ventor lo llaman empalme, y lo que vamos a seleccionar es este radio de aquí. Este radio de aquí, el radio era 0.4, no sé si nos hemos fijado bien, pero bueno, 0.4 y de arista, y lo que vamos a darle aquí es empezar a seleccionar esta arista de aquí, esta arista de aquí. Vamos a darle la vuelta a la pieza para ver este otro lado de aquí. Vamos a hacer un poco de zoom para asegurarnos de que las cogemos correctamente. Selecciono aquí todas estas aristas con el mismo radio y ya tendríamos aquí. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Sí, hemos hecho bien, hemos cogido este lado de aquí, correcto. Y le damos aquí a aplicar. Vemos que es correcto, no hemos cogido este de aquí por error. Y en el otro lado exactamente igual. A casa, lo tenemos aquí perfecto y pues ya está. Como ya hemos dado a aplicar, quiere decir que ya están puestos, le puedo dar aquí a cancelar y ya veremos con un poco más detalle las cantidades de opciones que tiene redondeos. Al principio es una operación un poquito, ligeramente algo más complicada que los chaflanes. Y si ahora ocultamos esto, visibilidad fuera, tenemos ya la pieza que queríamos. Y ahora, sobre todo, una vez hemos acabado la pieza, sobre todo, no nos olvidemos de lo más importante, darle a guardar. Y ahora ya sí, para finalizar, una pequeña reflexión final sobre el árbol. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos aquí nuestra revolución primera, que sería lo que sería el cuerpo. Vamos a poner aquí cuerpo. Estos surcos de aquí serían un poquito la ranura. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle aquí un nombre más apropiado. Ranuras. Tenemos aquí este chaflán de aquí, que no se puede mover ya porque tenemos esta revolución aquí en medio, que esta revolución de aquí sí que le vamos a llamar tapa, que es la tapa de las bolas del rodamiento, y este de aquí sencillamente es un redondeo cosmético. Si nos damos cuenta, todas estas operaciones se pueden hacer directamente con un perfil complejo exactamente igual que el del plano. Si yo directamente tengo este perfil y le doy a revolución, con una sola operación ya tengo directamente todo este sólido. De hecho, podría llegar a insertarla directamente desde AutoCAD. Si tuviera esto un DVG con la sección, pues lo importo, le doy a revolución y ya tendría mi pieza. Y si realmente lo tengo en un plano aparte, pues ya sería correcto. Teniendo en cuenta que no es una pieza de diseño, que es una pieza que ya existe, ¿cuál sería el mejor árbol? ¿Cómo podría agrupar alguna de estas opciones? Sí, de hecho, con una sola operación de revolución y un boceto súper complejo en el cual estén incluidos los redondeos y demás, se podría llegar a hacer. En mi opinión, ¿cuál sería un poquito la más correcta? Y esto es un aspecto un poco casi más de estilo. Pues yo los redondeos y los chaflanes los dejaría siempre para el final, no los haría directamente aquí, y lo que sí que haría, teniendo en cuenta que no lo vamos a fabricar, juntaría este cuerpo y estas ranuras directamente en este momento de aquí
que son los componentes estándar de la pieza. De hecho, hay varios modelos que ni siquiera llevan bolas, que son alternativas, que directamente, básicamente es esto, con un material más adecuado para funcionar como rodamiento, y ya tendríamos esta pieza. Por lo tanto, esta es la parte estándar, estrictamente, y esto es lo que no va a cambiar nunca. Y lo podría dejar con una sola operación, con una sola revolución. Es decir, podría juntar el rectángulo generatriz del círculo hueco y las ranuras laterales de fijación, y ese sería correcto. Y luego sencillamente pues añadir la tapa y los chaflanes y los redondeos. Y en mi opinión sería la mejor manera, la más flexible, porque podría llegar a hacer versiones alternativas de esta pieza o cambiar los aspectos cosméticos si fuera necesario por algún otro modelo. Y con esto ya sí que finalizamos.